Un tema que yo creo que es fundamental para construir bases, para construir fundamentos y como consecuencia precisamente conseguir todos aquellos objetivos que quieres. La base de todo eso es la confianza. Es cómo puedes desarrollar tú la confianza suficiente para verte capaz de conseguir aquello que quieres y como consecuencia ser feliz. Por si no me conoces, soy Cristian Domínguez, tengo 20 años. Hace 10 meses estaba completamente perdido. Dependía de fiesta, de alcohol, de malas influencias. Estaba pasando por mi peor época, sin duda. Y todo eso me hizo tocar fondo. Y en ese tocar fondo se me vino una idea de empezar a cambiar mi vida radicalmente. Tomé la decisión de cambiar mi vida. Resulta que 10 meses después me he convertido en mi mejor versión, física, mental, espiritual y como consecuencia económica, eliminando todo aquello de lo que tenía dependencia. Y todo eso ha sido increíble, ha sido necesario, ha sido el paso fundamental para convertirme precisamente en la persona que soy ahora. Esa confianza que tuve que desarrollar en ese momento para precisamente dar el paso y convertirme exactamente en la persona que soy ahora. Entonces yo me paro a pensar, miro para atrás y digo, ¿cómo puede una persona desarrollar confianza en sí misma para conseguir los objetivos que quiere? Y eso va a provocar que precisamente entres en un estado de conciencia de tranquilidad, de paz, de armonía, de felicidad, todo aquello que buscamos cada día, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo entendí en ese momento en el que estaba tocando fondo en depresión y dependía de muchas cosas externas a mí, entendí que tenía que cambiar mi vida. O sea, lo primero que tienes que entender es que para desarrollar confianza tienes que tomar la decisión de querer generar confianza. Es decir, nada va a cambiar de la noche a la mañana si tú no tienes la disposición para hacerlo. Eso es lo primero. Eso es literalmente lo más importante. Una vez tú tienes en mente el hecho de querer cambiar, hay un montón de razones por las que te estás frenando precisamente para conseguir los objetivos. Y la base de todo, ¿qué es? La confianza. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tú ahora mismo no tienes confianza? ¿Por qué yo hace 10 meses no tenía confianza? Porque precisamente tenía falta de autodisciplina, tenía falta de autodominio, tenía falta de autoconcepto hacia mí mismo, de cómo me percibía a mí mismo. Y cuando tenía toda y cada una de esas situaciones delante, no me veía capaz de hacerlo. Cuando quería precisamente cambiar mi físico, no lo hacía. Cuando quería cambiar esos hábitos, no lo hacía. Cuando quería hablarle a esa chica, no lo hacía. Cuando quería implementar un nuevo proyecto, no lo hacía. Cuando quería dar el paso y empezar con algo nuevo, no lo hacía por miedo. Todo eso que no hacía o todo eso que no hacemos cada día, por miedo, por inseguridad, por lo que piensen los demás, por lo que pueda pasar, todo eso es causa de falta de confianza. Entonces, cuando entiendes que lo que te falta es confianza para absolutamente todo, tienes que irte a la base de por qué tú no tienes autoconfianza, por qué tú no te ves capaz de precisamente dar el paso y conseguir todo aquello que quieres. Y es por una sencilla razón, y es que siempre has hecho lo que has querido en vez de lo que has debido. Muchas veces, en toda y cada una de las situaciones, tenemos dos voces internas que nos hablan constantemente. Tenemos la voz superior y la voz inferior. ¿Qué diferencia hay entre la voz superior y la voz inferior? Que la voz superior nos dice lo que debemos hacer y la voz inferior lo que queremos. Es la voz del diablo, la voz del ego, contra la voz de la conciencia y de tu mejor versión. Entonces, ¿dónde está el verdadero cambio de confianza? Cuando tú eres capaz de empezar a escuchar la voz de tu conciencia y eliminas por completo el ego. El ego, el orgullo, la mala intención, la dependencia, el egoísmo. Tú solo vas a poder desarrollar confianza cuando aprendas a escuchar tu conciencia. Ahora, ¿dónde está la clave para precisamente poder escuchar tu conciencia con una claridad increíble y como consecuencia poder empezar a experimentar eso que quieres, esa confianza que necesitas para conseguir precisamente tus objetivos? Teniendo un proceso diario que precisamente se base en el deber por encima del placer. El proceso diario del que te hablo es el proceso diario de levantarse temprano, de ganarle horas al sol, de cuidar tu alimentación, de estar todo el día en el gimnasio, de ayudar a los demás, de precisamente centrarte en todo aquello lo que puedes controlar. Todo ese proceso diario que tú debes hacer cada día es el que te empieza precisamente a forjar la confianza que necesitas para después hacer todo aquello que quieres.
Porque ahora mismo tú tienes una falta de confianza en cualquier sentido. A lo mejor es en el tema social, en el tema de habilidades para generar aquello que quieres, en el tema de relacionarte con las personas. Tú tienes una falta de confianza en algún aspecto. Entonces tú tienes que entender que entre esa situación que quieres hacer pero no te ves capaz y tu yo de ahora hay una gran diferencia, hay una discrepancia brutal. Entonces, ¿qué pasa? Que tú cada vez que vas a hacer eso que quieres hacer que te da miedo, hay tanta discrepancia, es decir, la salida de confort es tan grande que siempre se repite la misma situación. Y es que voy a intentar hacerlo, pero no me sale. Voy a hablarle a esa chica, pero al final no le hablo. Voy a empezar ese negocio, pero al final no lo empiezo. Voy a cambiar mis hábitos, pero al final no los cambio. Voy a cambiar mi entorno, al final no lo cambio. Todo eso, ¿por qué provoca y por qué se repite continuadamente? Porque hay una discrepancia enorme entre eso que quieres hacer y tu yo actual. Y cuando la discrepancia es tan grande, nunca acabas precisamente teniendo la confianza para hacerlo. Por eso se sigue repitiendo cada día la misma situación. Vas a hacerlo y no te sale, vas a hacerlo y no te sale, vas a hacerlo y no te ves capaz, vas a hacerlo y te falta confianza. Y te vuelves a preguntar, oye, ¿por qué no soy capaz de hacerlo? Oye, ¿qué me está pasando? Y es porque tienes una discrepancia entre tu yo de ahora y aquello que quieres hacer. Porque se sale muchísimo de la zona de confort. Entonces, ¿dónde está aquí la clave? En que tú empieces a romper barreras, pum, pum, a romper barreras poquito a poco, que te vayan acercando exactamente a la salida de confort. Y que cuando tú cada vez estés cerca, cada vez más cerca de esa zona de confort, de esa salida de la zona de confort, precisamente ya te veas capaz de hacerlo. Y es muy simple entender esto. Desde que lo entiendas vas a cambiar radicalmente tus creencias acerca de las cosas y vas a poder empezar a actuar como ellos. Cuando tú desarrollas proceso diario, cuando tú eres capaz de ganarle horas al sol, levantarte temprano, trabajar en tu físico, desarrollarte personalmente, sentarte cada mañana y ponerte a leer, todo eso que nadie se le apetece hacer, madrugar cada día por convertirte en la persona que quieres, es exactamente lo que necesitas, son las barreras que necesitas ir cumpliendo para acercarte cada vez más a la persona que se vea capaz de precisamente salir de la zona de confort. Literalmente eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú, por ejemplo, antes no te levantabas temprano y ahora te empiezas a levantar, tienes más confianza. Cuando antes no eras capaz de ir al gimnasio, ahora resulta que empiezas a ir una vez a la semana, aunque sea, tienes más confianza. Cuando tú ahora resulta que nunca habías sido capaz de hablarle a alguien y le hablas a lo mejor por el móvil incluso, tienes más confianza. Y todo eso te va forjando la confianza esencial y necesaria para hacer aquello que quedaba súper largo, quedaba súper lejos y que era literalmente imposible. Entonces, ahora mismo crees que lo que te falta es tener confianza para precisamente hacer eso que no quieres hacer, o sea, hacer eso que no te sale hacer, hacer eso de lo que tienes miedo. Pero en realidad no te falta esa confianza, te faltan las confianzas de antes, te faltan las confianzas básicas. Ir haciendo cosas que no tienen que ver directamente con eso, pero que te van forjando la confianza suficiente para precisamente cada vez verte capaz de hacer más cosas. Por eso yo cuando empecé, a mí me daba miedo crear contenido, obviamente. A mí me daba miedo, y era una salida de confort brutal, documentar mi vida, empezar un negocio, cambiar mi físico, levantarme todos los días temprano. Eso era una salida de confort brutal. Pero todas esas salidas de confort empiezan por algo que no tenga que ver directamente con eso, pero que te genere confianza. Cambiar tu físico te hace tener mucha más confianza. Desarrollarte cada día personalmente te hace tener más confianza. Despertarte temprano te hace tener más confianza. ¿Tiene repercusión directa esto con aquellas cosas que son más grandes y no te ves capaz de hacer? Toda la influencia del mundo. Porque aunque tú creas y no le veas el sentido, cuando tú desarrolles ese proceso diario poquito a poco, te vas a ir forjando precisamente para conseguir aquello que quieres. Y después tienes que entender el miedo. Cuando entiendes el miedo, eres capaz de superarlo, pero a niveles súper abundantes, y empezar a hacer esas cosas así de rápido. Esas cosas que no te veías capaz de hacer, hacerlas así de rápido. ¿Por qué? Porque simplemente entiendes cómo funciona el amor y el miedo. Cómo funciona la fe y el temor. Simplemente tienes que entender la diferencia. Y lo único que tienes que saber es que las cosas que dan miedo son las acciones basadas en el amor. Pero sin embargo, las acciones que no te dan miedo son precisamente las acciones basadas en el miedo. Es decir, a ti, por ejemplo, te da miedo crear contenido. Tienes miedo a la crítica, que es el miedo más común de todo el mundo. Y realmente cuando tú vas a crear contenido,
Te da miedo crear contenido porque es una acción basada en el amor. Pero sin embargo, el hecho de no crear contenido y quedarte otra vez en la zona de confort no te da miedo. Y como no te da miedo, cuando entiendes cómo funciona, entiendes que eso es actuar desde el miedo, porque precisamente no te da miedo. Pero sin embargo, cuando vas a hacer algo y te da miedo, es porque es exactamente lo que tienes que hacer. ¿Y por qué te da miedo? Porque nunca lo has hecho. Porque eso se sale de la zona de confort. Entonces, ¿qué pasa cuando comprendes esto? Cuando comprendes que todo aquello que te da miedo es exactamente la voz de tu conciencia diciéndote exactamente por dónde tienes que ir, que no te ves capaz. Porque se sale mucho de tu zona de confort. Entonces, ¿dónde volvemos ahora? A la confianza. Cuando tú vas poquito a poco teniendo un proceso diario que te construye cada día más confianza, llega un punto en donde por mucho que te dé miedo, la confianza que tienes en ti mismo es muchísimo mayor al propio miedo que estás precisamente experimentando. Cuando la discrepancia que existe entre el miedo y la confianza es cuando te ves capaz de hacer las cosas y como consecuencia las haces. Hasta eso seguirás en bucle sin poder experimentar aquello que quieres por falta de confianza. Entonces, por resumir y por dejarte todo absolutamente claro, tienes que ser capaz de transformar tu vida, primero que nada, tomando la decisión de hacerlo. Segundo, desarrollando un proceso diario de sufrimiento en ti mismo, es decir, de hacer las cosas que debes y no las que quieres, de poner el deber por encima del placer, despertándote temprano, cambiando tu físico, cambiando tu alimentación, ayudando a los demás. Todo eso te va a forjar la confianza suficiente para que después, cuando vengan esas cosas más grandes, te veas ya preparado. Porque estarás desarrollando cada día la fuerza de voluntad necesaria para verte capaz de conseguir todo aquello que quieres. Y luego, cuando sientas ese miedo, ya vas a tener la confianza suficiente para saber que ese miedo es exactamente el que tienes que experimentar para seguir de nivel, para seguir creciendo en todos los sentidos. Y ahí vas a dar el paso. Pero antes no lo vas a dar. Si no tienes confianza, es porque no tienes un proceso diario que te forje como persona. O sea, es lo único que yo he tenido en cuenta. Yo también tenía miedo a la crítica, miedo a la pobreza, miedo a la opinión de los demás, miedo a exponer mi vida, miedo a cambiar mi físico, miedo a absolutamente todo. Pero ¿qué pasa? Que empecé a desarrollar confianza. Confianza, cada día más. Llega un punto en donde sí me da miedo, pero me da igual. Porque la confianza en mí mismo es tan grande que el miedo se queda en algo mínimo. Y cuando se queda en algo mínimo, solo y únicamente cuando la discrepancia entre confianza y miedo es tan grande, es cuando das el paso. Entonces, desarrolla confianza con el proceso diario, transfórmate en la persona que siempre has querido ser y eso va a repercutir positivamente en todo aquello que quieras y que ahora mismo no te ves capaz. Esto ha sido todo. Dale like, déjame por comentarios que siempre los estoy leyendo qué te ha parecido el vídeo, qué reflexión sacas acerca de este tema, qué miedos estás teniendo ahora mismo que te impiden precisamente conseguir los objetivos que quieres y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!